Después de los 60 años, el corazón ya no responde igual que antes. Con el paso del tiempo, las arterias pueden volverse más rígidas, el músculo cardíaco pierde parte de su elasticidad y la capacidad del corazón para adaptarse a ciertos esfuerzos o sustancias disminuye. Esto no significa que el corazón deje de funcionar, pero sí que se vuelve más vulnerable a factores que antes no representaban un problema. Uno de esos factores, del que poco se habla, es el uso prolongado de ciertas pastillas muy comunes en adultos mayores. Muchas personas asumen que si un medicamento fue recetado hace años, entonces es completamente seguro seguir tomándolo de por vida. Sin embargo, en medicina esto no siempre es así. El cuerpo cambia, el metabolismo se vuelve más lento, los órganos eliminan los medicamentos de forma diferente y los riesgos pueden aumentar con la edad. Existen pastillas que fueron útiles en un momento determinado, pero que con los años pueden comenzar a generar efectos negativos en el corazón si no se revisa su necesidad o su dosis. El mayor problema es que este tipo de daño no suele ser inmediato ni evidente. No provoca un dolor fuerte ni una señal clara que alerte de inmediato. Por el contrario, suele ser un daño silencioso y progresivo, que avanza poco a poco sin que la persona lo note. Síntomas como cansancio frecuente, falta de aire al caminar distancias cortas, palpitaciones ocasionales, mareos leves o una sensación constante de debilidad, muchas veces se atribuyen simplemente a la edad. Sin embargo, en algunos casos, estos síntomas pueden estar relacionados con un medicamento que el corazón ya no tolera de la misma forma. Como cardiólogo, es muy frecuente ver pacientes que llevan 10, 15 o incluso 20 años tomando la misma pastilla, sin que nadie haya vuelto a evaluar si sigue siendo la mejor opción para su corazón actual. A veces se acumulan varios medicamentos, y esa combinación aumenta aún más el riesgo. No se trata de decir que todas las pastillas sean malas, ni de generar miedo innecesario, sino de comprender que después de los 60 años, es fundamental revisar periódicamente la medicación. El corazón envejece, y lo que fue seguro a los 40 o 50 años, no siempre lo sigue siendo a los 60 o 70. En la siguiente parte, voy a explicarte cuál es el tipo de pastilla que más preocupa a los cardiólogos por su posible impacto en el corazón de los adultos mayores y por qué su uso prolongado merece especial atención. Los medicamentos que más preocupación generan entre los cardiólogos en adultos mayores pertenecen a un grupo muy conocido y ampliamente utilizado, los antiinflamatorios no esteroideos, también llamados AINES. Aquí se incluyen fármacos como el ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno y otros similares que millones de personas toman a diario para aliviar dolores articulares, molestias en la espalda, rodillas, caderas o manos. El problema es que, aunque estos medicamentos son eficaces para reducir el dolor y la inflamación, su uso frecuente o prolongado después de los 60 años puede tener consecuencias importantes para el corazón. Estos fármacos actúan bloqueando ciertas sustancias del cuerpo que participan en la inflamación. Pero esas mismas sustancias también cumplen funciones protectoras a nivel cardiovascular. Al bloquearlas de forma constante, los AINES pueden provocar un aumento sostenido de la presión arterial, favorecer la retención de líquidos y alterar el equilibrio natural de los vasos sanguíneos. Esto obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo, algo especialmente riesgoso en personas mayores, cuyo sistema cardiovascular ya es más sensible. Con el tiempo, este sobreesfuerzo puede aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca, infartos o descompensaciones, incluso en personas que nunca han tenido un evento cardíaco previo. El riesgo es aún mayor en quienes padecen hipertensión, diabetes, colesterol elevado, obesidad o antecedentes de enfermedades del corazón. Un aspecto preocupante es que muchos adultos mayores consumen estos medicamentos casi a diario sin considerarlos peligrosos, ya sea porque los usan desde hace años o porque algunos se venden sin receta médica. Esta facilidad de acceso genera la falsa sensación de seguridad. Sin embargo, el verdadero peligro no está en una toma ocasional, sino en el uso repetido, continuo y sin control médico. Además, los antiinflamatorios pueden interactuar negativamente con otros medicamentos muy comunes en la tercera edad. Pueden disminuir el efecto de los fármacos para la presión arterial, aumentar el riesgo de sangrados cuando se combinan con aspirina o anticoagulantes, y sobrecargar aún más el trabajo del corazón y los riñones. Otro punto clave es que el daño que provocan sobre el sistema cardiovascular no suele manifestarse de inmediato. No aparece un dolor intenso ni una señal clara de advertencia. El daño se va acumulando lentamente,
debilitando la función cardíaca sin que la persona lo note. El daño se va acumulando lentamente, debilitando la función cardíaca sin que la persona lo note. Por eso, muchos adultos mayores se sorprenden al recibir un diagnóstico cardíaco sin haber sentido síntomas claros antes. Es fundamental entender que estos medicamentos no son malos por sí mismos, pero su uso después de los 60 años debe ser cuidadosamente evaluado. Una pastilla tomada casi todos los días para el dolor puede convertirse, con el tiempo, en un factor de riesgo silencioso para el corazón si no se controla adecuadamente. Uno de los mayores problemas del uso prolongado de estas pastillas es que las señales de alerta que produce el corazón suelen ser confusas, progresivas y fáciles de ignorar, especialmente en adultos mayores. El corazón no siempre avisa con un dolor intenso o una molestia clara cuando algo empieza a fallar. En muchas personas después de los 60 años, los primeros síntomas aparecen de forma lenta y se manifiestan como cansancio persistente, fatiga al realizar actividades cotidianas, falta de aire al caminar distancias cortas, sensación de presión en el pecho que aparece y desaparece, palpitaciones ocasionales o mareos leves. También es común observar hinchazón en los tobillos o en los pies al final del día, aumento de peso sin una causa aparente o una sensación general de debilidad. Con frecuencia, estos signos se atribuyen simplemente al envejecimiento, cuando en realidad pueden estar relacionados con el efecto acumulativo de los antiinflamatorios sobre el sistema cardiovascular. A nivel interno, estos medicamentos afectan el equilibrio natural de los vasos sanguíneos, favoreciendo su contracción y provocando un aumento sostenido de la presión arterial. Este aumento puede pasar desapercibido durante meses o años, pero obliga al corazón a trabajar de forma constante contra una mayor resistencia. Al mismo tiempo, los antiinflamatorios favorecen la retención de sodio y líquidos, lo que incrementa el volumen de sangre que el corazón debe bombear en cada latido. Este doble efecto, más presión y más volumen, genera un sobreesfuerzo continuo que debilita progresivamente el músculo cardíaco. En personas que ya presentan hipertensión, antecedentes cardíacos o una función cardíaca disminuida, este sobreesfuerzo puede desencadenar episodios de insuficiencia cardíaca, descompensaciones agudas o incluso eventos más graves. Otro aspecto importante es la interacción con otros medicamentos. Muchos adultos mayores toman tratamientos para la presión, el colesterol, la diabetes o la prevención de coágulos. Los antiinflamatorios pueden disminuir la eficacia de los medicamentos antihipertensivos, haciendo que la presión suba lentamente sin que la persona lo note. También pueden aumentar el riesgo de sangrado cuando se combinan con aspirina o anticoagulantes, lo que representa un riesgo adicional para la salud. El daño suele ser silencioso porque el organismo intenta compensar durante un tiempo, adaptándose al esfuerzo extra, hasta que llega un punto en que esa compensación ya no es suficiente. Cuando aparecen síntomas claros y evidentes, el problema muchas veces ya está avanzado. Por esta razón, es fundamental no normalizar ciertas molestias, ni asumir que todo lo que ocurre después de los 60 es parte inevitable del envejecimiento. El corazón puede estar enviando señales tempranas de alerta, y en muchos casos, el uso prolongado de estas pastillas es un factor importante que contribuye al deterioro progresivo de la salud cardiovascular. Ante esta información, es fundamental saber qué hacer y, sobre todo, qué no hacer. Lo primero y más importante es no suspender ningún medicamento de forma brusca por cuenta propia. Dejar repentinamente una pastilla puede ser tan peligroso como seguir tomándola sin control, especialmente en adultos mayores. La decisión correcta siempre debe tomarse junto a un médico, quien evaluará el estado actual del corazón, la presión arterial, los riñones y el resto de los medicamentos que la persona está usando. Si un adulto mayor consume antiinflamatorios de forma frecuente, lo recomendable es comentarlo explícitamente en la consulta médica, incluso si se trata de pastillas que se compran sin receta. Muchos pacientes no mencionan estos fármacos porque no los consideran importantes, y esa omisión puede impedir una evaluación completa del riesgo. En muchos casos, el médico puede ajustar la dosis, limitar el tiempo de uso o buscar alternativas más seguras para el manejo del dolor, especialmente en personas con antecedentes cardíacos. También es clave evitar la automedicación prolongada y no aumentar la dosis pensando que así el dolor se controlará mejor. Más dosis no significa más seguridad, y en el caso del corazón, suele significar más riesgo. Además del control médico, existen hábitos que ayudan a proteger el corazón después de los 60. Mantener una presión arterial bien controlada, reducir el consumo de sal,
mantenerse físicamente activo dentro de las posibilidades de cada persona y cuidar el peso corporal disminuyen el impacto negativo que ciertos medicamentos pueden tener sobre el sistema cardiovascular. La hidratación adecuada y una alimentación equilibrada también juegan un papel importante en la salud del corazón. Es fundamental entender que el objetivo no es vivir con dolor ni generar miedo a los medicamentos, sino usarlos de forma responsable y consciente. El corazón envejece, pero sigue siendo un órgano fuerte cuando se le cuida adecuadamente. Revisar la medicación, escuchar las señales del cuerpo y consultar a tiempo puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida. Como cardiólogo, el mensaje final es claro. Después de los 60, cada pastilla cuenta. Usar los medicamentos correctos, en la dosis adecuada y bajo supervisión médica, es una de las mejores formas de proteger el corazón y prevenir problemas mayores en el futuro.